Bueno, primero en castellano quiero decir que para mí es un honor gigantesco presentar a Leonora Millano y entrevistarla. Nos pusimos de acuerdo para hablar de sus libros y sobre su trabajo, su creación, que creo que es extraordinaria y muy interesante para lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos tratando de conocer. Ahora voy a hablar en francés, le pido perdón por mi cursilería, pero tengo el inconveniente de tener dos idiomas. Leonora, je te salue avec... Et je te salue également. Buenas Ravie d'être en tardes, ta estoy muy compagnie. contenta de estar aquí en tu compañía. Je voulais commencer... J'ai lu que tu recommandais Leí que aux tú jeunes recomendabas a lecteurs los jóvenes de lectores lire La Rose pour Émilie et autres leer contes La Rosa para Amelia y otros cuentos de Faulkner. En lisant tes livres, je trouvais Y al quelque leer chose tus qui libros ressemblait à encontré Faulkner. algo que parecía un poco, se parecía un poco a sens que si on Faulkner, lit en l'un el de tes sentido livres, en que si se on lee perd, uno o dos libros, quelque chose, parce que si on se lit pierde beaucoup de algo, tes porque livres, si on leemos voit que muchos de c'est tus des libros, vemos histoires que es una de estas historias avec différents con personnages, distintos avec personajes, con différents distintos moments. C'est une histoire qui momentos, se pero ressemble, es una c'est historia que une se espèce de grand parece, es una especie roman de gran qui novela est sur une réalité. sobre una realidad. Comment tu vois ¿Cómo cette ves tú similitude esta similitud, paralelo? Exactement de cette Exactamente façon, de je esa suis très forma y touchée estoy que realmente quelqu'un muy conmovida de la que relève enfin. alguien destaque Je eso peux donc m'arrêter de finalmente. travailler Puedo dejar de puisque trabajar ya j'ai été entonces comprise au porque he moins d'une sido personne. entendida por lo menos por una persona. William Faulkner est William Faulkner une influence très es una forte influencia chez muy moi. fuerte C'est un en mí, auteur que es un j'ai autor que découvert assez descubrí tard, j'avais bastante 18 tarde, ans. tenía 18 Je años, venais d'arriver en acababa de France llegar a et Francia j'étais y inscrite estaba inscrita en études en anglophones. estudios Ce qui est très bizarre de anglófonos, lo faire que es ça en France, bastante mais enfin, raro c'est hacer des eso en études que j'avais Francia, pas pero bueno, choisies. son estudios que yo no había escogido. Et donc Entonces j'avais un tenía cours de littérature du una sud clase des de États-Unis literatura del sur de dans Estados lequel on Unidos, lisait en el Le bruit cual et la se fureur leía El de ruido William y el Faulkner. furor Je de ne William connaissais pas cet Faulkner. auteur No conocía yo a et este j'ai autor été y la verdad éblouie es que realmente et quedé un peu écrasée encandilada aussi parce y que un c'est un poco livre también difficile, mais aplastada, porque es un je libro pense avoir difícil, pero trouvé yo dans sa creo haber manière encontrado en su d'aborder forma de abordar l'art littéraire el arte quelque chose literario qui m'a un peu libéré algo l'esprit parce que que j'écrivais liberó un déjà poco des mi mente, romans porque ya à 18 escribía ans. yo a los 18 años Et novelas. donc c'est très juste de Entonces dire es muy que oui, preciso j'ai écrit decir lo que plusieurs dice, que romans, he mais escrito qu'en muchas novelas, pero que réalité, en realidad on peut mettre tous ces textes podemos bout poner à bout todos et se rendre estos compte textos qu'ils uno al lado del composent otro y uno se va a dar cuenta de que véritablement une realmente œuvre qui componen est una obra peut-être que un seul et es tal unique vez grand una roman. sola y En tout gran cas, novela. je le En todo conçois comme caso, lo ça. concibo así. Et de temps en Y temps, je cada cierto reprends des tiempo retomo figures, des figuras, espaces que je espacios réutilise que et je me reutilizo laisse toujours cette y me dejo possibilité. siempre esa posibilidad. Dans la saison de l'ombre, tu En tu racontes libro de las sombras habla de los esclavos y dices algo que yo vi en una entrevista, pero que es muy importante también con Faulkner, y es que la esclavitud en alguna parte sigue siendo, por ejemplo, en África subsahariana, de que hay personas que no saben dónde está su dolor. La esclavitud es un dolor que ya no se ve, que se olvida. Y cuando vamos al sur de Estados Unidos o al norte de Brasil, en África subsahariana o en Haití, encontramos que la esclavitud es algo que continúa, que no se termina nunca, que vive en las gentes que ya están libres, que ya han perdido su esclavitud, pero que en su subconsciente, yo vi en tus libros eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aprecias tú en tu obra? Bueno, ya la estación de las sombras para mí no cuenta la trata de esclavos, porque yo no utilizo ese término y voy a explicarme un poquitito al respecto, voy a explicar un poco algunos términos. No hablo de la trata de esclavos, porque si decimos trata de esclavos, estamos suponiendo que todas las personas que han sido deportadas hacia América
ya tenían una condición servil, ya eran esclavas, lo que es falso. Cuando se dice trata de esclavos, es como si esclavo fuera una antología, que fuera su identidad, y eso no es cierto, no se puede decir eso. Tenemos que decir algo que está más cerca de la verdad, y sobre todo yo pienso que los crímenes contra la humanidad en particular tienen que ser nombrados en función de la vivencia de las víctimas y no con la mirada del criminal. Entonces, el criminal trata esclavos porque para él es solamente un comercio, la trata de esclavos, y de todas maneras estas personas, bueno, iba a hacerlas esclavas, entonces les da inmediatamente esta identidad. Y yo preciso que el criminal podía ser también un criminal subsahariano, porque hubo colaboración, que lo sabemos todos. La mayoría de las personas que han sido implicadas en esta tragedia humana, en esta derrota de la humanidad, son las personas que fueron deportadas y son sus familias que quedaron en el lugar. Cuando se habla de esas personas, uno se olvida que tenían una familia, no nacieron en los barcos. Estas personas fueron arrancados a alguien. Entonces, este crimen contra la humanidad, ya que lo quiero nombrar en función de lo que le hizo a las víctimas, lo llamo la deportación transatlántica de los africanos subsaharianos, porque hay que decir también que fue víctima, no todos los africanos son los subsaharianos. Y cuando se dice eso, se comprende que las víctimas no son solo los que son deportados, sino que aquellos que se quedaron también, aquellos a quienes se les arrancó a alguien. Y la Estación de la Sombra habla de eso, de quienes perdieron un ser querido. Entonces, para responder a tu pregunta, la deportación transatlántica y la esclavitud colonial para las sociedades que la conocieron son traumatismos. Cuando se discute, por ejemplo, con psicólogos, psiquiatras africanos, camerunenses en mi caso, porque son camerunenses quienes me hablaron de estas cosas, nos dicen que ven en su consulta personas que tienen sueños de captura, gente que sueña recurrentemente en los cuales alguien los persigue y quiere capturarlos y llevárselos. Y escarbando la historia de esos pacientes, se dieron cuenta que con frecuencia se trataba de personas cuyos ancestros habían sido capturados, pero que no habían sido deportados. Entonces eran captivos que quedaron en la costa del Camerún, en el seno de familias frecuentemente poderosas, pero que habían sido arrancados a un espacio del interior. Entonces se ve con ese ejemplo cómo traumatismos de hace varios siglos se transmitieron en realidad, y los científicos nos los dicen actualmente que somos con frecuencia depositarios del dolor de nuestros ancestros. Entonces, las personas pueden vivir actualmente sin haber conocido para nada personalmente esos acontecimientos y ser por razones que se les escapan, ya que no es racional, obsesionados por la memoria de un tiempo que, no obstante, no han vivido directamente. Son traumatismos, pero pienso que lo que los mantiene también es el hecho que la humanidad no se haya aún reconciliado del todo, que vivamos aún en una humanidad donde las categorías raciales que fueron creadas en el momento justamente de las conquistas coloniales y de la deportación transatlántica, esas categorías raciales existen todavía y todavía nos determinamos en función de ellas. Entonces aún no hemos reconciliado el género humano, todavía
todavía no aceptamos ser una sola y misma humanidad, entonces no la vamos a aceptar. Entonces pienso que esas heridas van a permanecer. La inmigración hace que Francia vea este pasado en la calle. Sí, evidentemente. Es cierto, una dificultad para un país como Francia, pero también para otros. Hablemos de Francia, ya que vengo de allí vivo. Digamos que Francia actualmente, particularmente, está confrontada de manera bastante cotidiana a su pasado de esclavitud y colonial. Entonces, durante mucho tiempo pudo escapar a esto poniendo anteojeras, porque contrariamente a Estados Unidos o Brasil, practicó la esclavitud colonial sobre territorios que estaban excéntricos, es decir, en Martinica, Guadalupe, a La Reunión, en Guyana, que son territorios de ultramar, como decimos en Francia, porque no se sitúan sobre el suelo europeo. Entonces los franceses del hexágono podían de todas maneras podían escapar totalmente a esta historia, podrían contarse a su propio país de una manera que les permitiese borrar estos momentos de la historia. Pero a partir de los años 60 y 70, hubo un inicio de oleada de inmigración proveniente del África subsahariana. Entonces, inicialmente eran personas que se hacía venir porque se necesitaba de estas personas en Francia hexagonal, y luego, durante el mismo periodo, también hubo una oleada de inmigración de las Antillas francesas, la Martinica y Guadalupe, que se hacía venir de la misma manera a la Francia hexagonal para ocupar algunos empleos, y allí de golpe comienza a hacerse día, o al menos la presencia negra empieza a tomar una importancia a nivel cotidiano en las personas. Y estas personas que llegaron en los años 60 y 70, que ya estaban en la historia de Francia, de todas maneras, puesto que habían colonizado todos esos países, bueno, estas personas tuvieron hijos. Y los hijos nacieron allí, crecieron, son franceses, y en tanto que franceses tienen exigencias de igualdad, tienen exigencias en cuanto a la presencia de su memoria en la recitación nacional, en el relato nacional, y Francia se tiene entonces obligada a responder, y le es difícil, ya que esta presencia negra la pone frente a responsabilidades que no tiene ganas de aceptar. Hay un fuerte sentimiento de culpabilidad que hace que se tenga ganas que la gente se calle, pero como están en casa no se quieren callar, no quieren callarse y no van a callarse. Entonces será necesario responder, sobre todo que el país necesitó como devisa libertad, igualdad, fraternidad. Entonces se trata actualmente de fraternizar con los descendientes de africanos deportados y los descendientes de los colonizados. Entonces se trata de ser Francia. Es decir, de Haití, porque toda esta apertura que hizo la libertad en Haití ha hecho que para Haití sea francesa, y Francia dijo no es para ustedes, es para nosotros, y la libertad de igualdad, y se dijo que querían ser franceses. Entonces los franceses no respondieron que no era para ellos. Es un episodio porque hablo de Haití, porque
En los libros hay una presencia de las madres. El matriarcado son madres que no siempre son buenas madres o muy buenas madres. En general son madres conflictuales, conflictivas, difíciles, muy fuertes. Y nuestra sociedad chilena también, somos una sociedad patriarcal donde las madres tienen todo el poder. Entonces, ¿cómo visualizas esta relación con las madres en tus libros, donde las madres son las que deciden, tú sí, tú no? Tú tienes el derecho a existir y tú no. ¿Cómo vives eso? Y escribe sobre eso. Las cosas son bastante simples. ¿Cuál es el primer material de un escritor, de un autor de ficción, como de todo artista, por lo demás? Nuestro primer material somos nosotros mismos. Tengo la costumbre de decir que cualquiera sea la historia y cualquiera sea el decorado, las novelas hablan siempre de sus autores, de una manera o de otra. Todo texto, todo escrito es en alguna medida biográfico. Entonces, digamos que sin contar mi historia factualmente en mis novelas, trabajo sobre esta relación madre-hija o madre-niño bastante compleja y frecuentemente que choca, porque mi experiencia fue compleja y de choque, es decir, que hice con mi madre una experiencia de una relación de amor loco, de amor de un poder bastante raro, escaso, pero al mismo tiempo con una incomprensión total, la imposibilidad de comunicar, porque no nos comunicamos sobre el mismo modo. Y por lo tanto nos hizo falta a más de 40 años para hablarnos realmente. Y entonces parte de allí sale de mi propia historia. Entonces no tengo teoría sobre las madres, pero tengo una historia con mi madre y tengo una historia en tanto que madre, porque yo también llegué a ser madre. Entonces la novela me permite explorar de manera sin complejo y en complacencia, algo que es difícil de abordar por la simple conversación. Entonces, la primera vez que realmente creé este grupo Madre Hija Difusional marcó mucho fue mi segunda novela, que se titula Contorno del día que viene, del nuevo día. Entonces, ¿cómo trabajé en realidad? Cuando concebí el proyecto de esta novela, no pensaba para nada finalmente hablar de mí misma. Había caído en una relación, en un reporte de Amnistía Internacional que hablaba de niños que habían sido expulgados en Congo-Kinshasa por brujería. Entonces se explicaba una gran cantidad de hijos que eran expulsados por su propia familia, frecuentemente los padres que los acusaban de traer desgracia. Y cuando se acusa a una persona de brujería, la separan del género humano, se los designa como una especie de monstruo que nadie va a venir a ayudar. Entonces tenían varios miles de niños que eran expulsados, rechazados por sus propios padres. Entonces me planteé la pregunta de saber qué es esta sociedad que se desembaraza de su devenir. Y entonces a partir de esa interrogante se inició la novela. La sociedad en crisis que no tiene más proyectos que proponerle a su juventud pasa a ser en la novela una madre maltratadora, y esta juventud que
no tiene modelos y que no recibe el amor de sus mayores, pasa a ser en la novela una nieta mal amada. Entonces así me encontré con esta situación. Yo pensaba trabajar sobre un aspecto de la sociedad y exploró algo que finalmente resultó ser muy íntimo. Y entonces cuando se está escribiendo se es alcanzado por sí mismo. Y entonces tuve que escribir creo que 6 novelas para darme cuenta que la pareja madre-hija y frecuentemente madre-hija disfuncional frecuentemente era un motivo de mi trabajo. No me había percatado de esto, no lo hacía adrede, pero salían los textos porque estaba en mí y porque había estado en mi vida como un gran sufrimiento. Pero también en la historia de padres que no están ahí, de padres que se pierden, y eso también es un tema de sociedad, no solamente personal, este padre que no puede asumir, sí, que son ausentes en sociedades de las que suponemos que el padre, el patriarca, pero no conozco esa figura de lo masculino. Vengo de África Central y tengo la costumbre de decir que al menos en África Central, no en toda África, que es muy amplia África, pero en África Central las mujeres son leonas y los hombres son leones. Y si ustedes saben cómo funciona, bueno, es la leona la que sale a cazar. Es la leona la que caza. El león es muy hermoso, tiene una melena fantástica, pero es elegante, puede pasearse por la naturaleza, pero es la leona la que caza. Así es que vengo de un espacio en el cual las mujeres son hiperpoderosas. Y este hiperpoderío tiene algo que anula un poco la fuerza del hombre. Sabe que de todas maneras, suceda lo que suceda, ella se las va a arreglar. Va a luchar para poder salir adelante. Entonces no ve por qué tendría que hacer algo. Mi consejo a las mujeres de África Central a menudo es dejar de hacerlo todo. Dejar de estar en todas partes, de dejar de resolver todos los problemas, dejar de llevar el mundo sobre sus hombros, porque los hombres ya están tan acostumbrados que miran cómo lo hacen y se entretienen. ¿Y se entretienen cómo? Haciendo política, haciendo la guerra. Y las mujeres se ocupan de la vida, se ocupan de mantener la vida. Y tienen que parar de hacerlo solas. Yo creo que podríamos cambiar África Central por Chile. Y entonces hay leonas en la sala. Solamente leonas. No, pero es cierto. Yo creo que es una descripción que no solo es específica, tiene que ver con el mundo, es un poco nuestra sociedad. El hombre es decorativo, está en el primer plano, pero no realmente es tan fuerte. Yo escribo una novela que se llama Mirando a Haití, que cuenta la historia de una mujer que se hace una cirugía plástica en Haití. Y en un momento de la novela, la cocinera, que es haitiana, le muestra la piel y le dice: tú eres negra, tú eres blanca, pero tu piel es blanca, pero eres negra. Y por eso estoy contigo. No es porque no esté con la patrona. Lo que quiere decir en la novela, tú vas a sobrevivir. No vas a morir, eres inmortal. Y yo sé que tú escribiste una novela que yo no he leído, pero donde hay un blanco-negro.
¿Existe eso, el blanco-negro? Sí, existe. En todo caso, para los africanos existe. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que ya este concepto racial en el cual nos vemos atrapados hoy día no es una idea africana. No existe en la base para nosotros. Nosotros nos transformamos en negro en los días o el día que los europeos decidieron llamarnos así. Nosotros no nos veíamos así y no veíamos que eran blancos. Encontrábamos muchas cosas, pero no necesariamente que eran blancos. Entonces, en la lengua de Camerún que hablamos, la palabra que se usa para designar a los europeos blancos no se traduce por blanco. Se traduce hoy día por blanco y es una traducción abusiva, pero la verdadera traducción es pied poule. Sí, porque los primeros europeos que vimos, nuestros ancestros encontraron que llevaban ropas que les daban de alguna manera como las piernas como de pollo. Entonces, ¿tenían pantalones cortos o qué? No sé exactamente qué tipo de pantalón tenía que hacer aquel, pero en todo caso nuestros ancestros pensaron que de alguna manera parecían pollos. Entonces la palabra La palabra que utilizamos entonces para designar a los europeos significa de alguna manera pata de pollo. Y por eso que, por ejemplo, en la estación de las sombras no se dice los blancos, se dice los hombres con pie de pollo. De ahí viene. Entonces, en la base, aun cuando vemos la diferencia, no tenemos este concepto racial y sobre todo esta jerarquización de las razas. Nosotros pensamos que el ser humano es el producto de su entorno. Por lo tanto, aunque ustedes sean blancos y crecieran en África y tuvieran la cultura de todo el mundo, bueno, van a ser negros, van a ser de nosotros, pero si son negros y viven como un occidental, los van a llamar blancos. Obviamente no es un tema de color. Mis hermanas y yo crecimos siendo tratadas como pequeñas blancas cuando éramos negras, porque hablábamos francés en la casa y porque nuestros padres tenían un modo de vida muy occidental. Las personas veían bien que nosotros éramos negras, pero nos llamaban blancas en función de nuestro modo y estilo de vida. Es decir, no es una historia de color, es una historia más bien de cultura, de forma de presentarse a los otros. Entonces, en la visión africana hay blancos negros y negros blancos. ¿Y qué es lo que es ser negro? Bueno, si salimos de esta categoría, si salimos de la percepción africana, porque hay varias respuestas a esta pregunta. La percepción africana es la que yo acabo de decir. No es gran cosa, porque en África subsahariana, aparte de Mauritania o de África del Sur, que realmente tiene historias raciales en Mauritania, porque aún hoy en día sigue habiendo una esclavitud de los negros por los árabes musulmanes, y en África del Sur, como todo el mundo lo sabe, porque tuvimos el apartheid. Pero aparte de esos espacios, bueno, las personas en África no consideran que son negros, son ellos mismos. Son Wolof, son Douala, son Manjak, pertenecen a una comunidad, a un linaje, y no es racial, es un grupo étnico, es cultural. No hay definición de nosotros mismos que sea una definición racial. Eso sucede únicamente en la mirada del otro o en la relación con el otro. Pero entre nosotros no nos vemos así, nos vemos como humanos. Y no tiene pertinencia para nosotros, para definirnos, utilizar la palabra negro
no tiene mucho sentido. Pero hay una respuesta a esta pregunta. Hay una respuesta. ¿Qué es ser negro? Porque la categoría racial, como la conocemos hoy día, tiene su origen en el tráfico humano transatlántico, cuando se decide que se va a deportar a africanos subsaharianos hacia América y reducirlos a la esclavitud, y también en función de su color. Es decir, se les racializa para poder justificar la violencia que se va a ejercer contra ellos. Entonces, el término negro adquiere ahí una primera significación que quiere justificar la violencia que se le va a infligir a estas personas, pero que también está orientada a borrar las identidades de origen. Cuando ustedes los ponen en un bote, por ejemplo, en un barco donde transportan negros, ya no hay Serrer, no hay Wolof, no hay Duala, hay solamente negros. Es más fácil para ustedes olvidar que cada uno tiene una identidad. Ustedes ven una especie, ¿cómo podríamos decirlo? Una especie de multitud anónima. Son solamente negros y eso les permite actuar como ustedes lo hacen en función. Y también desde su parte, de la parte de ellos, comienza a transformar su percepción de sí mismos, porque fueron arrancados de su espacio, porque son mezclados entre personas de origen distinto, pero que todos se corren la misma suerte. Entonces comienza a crearse una sensibilidad particular que va a formar un poco más tarde, en los territorios de deportación, las culturas negras. Entonces, ¿qué es lo que son las culturas negras? Son las culturas de personas que fueron cortadas de su ancestralidad, que tuvieron que reinventarse en territorios que no eran los suyos al comienzo, que sobrevivieron al proyecto mortífero al cual habían sido prometidos, porque tenían que simplemente la mayor parte del tiempo que trabajar y finalmente lograron sobrevivir. Entonces el negro es eso, es aquel que se reinventó, aquel que sobrevivió a lo peor. Y cuando los africanos utilizan la palabra negro cada cierto tiempo para definirse, es para reconocer una fraternidad con las personas que fueron deportadas y cuyos ancestros fueron arrancados a África. Entonces, en la categoría negro, tal como yo personalmente la utilizo, no se trata de una categoría racial. En la palabra negro yo pongo elementos memoriales, es decir, un apego a la figura de las personas que fueron arrancadas de África, un apego también a la figura de aquellos que sufrieron la esclavitud colonial y que lograron sobrevivir. Pongo un interés muy importante, incluso un amor por los artes de vivir y por la espiritualidad que fue creada en este dolor, pero que están ahí como testimonio del poder de vida que no pudo ser destruido en estas personas. Eso es lo que yo pongo en la palabra negro, y no es tan racial, es una experiencia de vida, una experiencia humana particular, pero que tiene algo que enseñar a toda la humanidad y que por lo tanto tiene que en alguna parte ser de gran interés para todos. ¿Qué es lo que enseña la historia de los negros? ¿Cómo se sobrevive a la muerte? ¿Cómo se sobrevive a la pérdida de todos los puntos de referencia, a la pérdida del nombre propio, a la pérdida del territorio original, a la pérdida de los ancestros, de las divinidades? Y que a pesar de todo eso se llega a rehacer un mundo. Esa es la experiencia negra. Uy, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero tú tienes gran interés por la música.
¿verdad? Hablas de la música, hablas del jazz, pero además tú escribes Oui. con la música. No es una manera económica, digamos, donde solamente quieres que lo que tú quieres decir esté claro. Tú escribes con una cierta música y es muy importante el ritmo de lo que dices y el sentido de lo que dices. ¿No es un poco también eso ser negro? ¿Una cierta música? Une certaine musique. Una cierta peut-être, música mais la tal vez, musique, non. pero la música no. Voilà, une certaine Una musique. cierta música. Sí, Une Bach no es certaine negro, musique, sí, peut-être, una cierta música tal vez. Mais je pense qu'il y Pero yo a pienso de la que musicalité hay dans musicalidad toute en toda la littérature, literatura, parce qu'il y a de la porque hay musicalité dans toute musicalidad langue. en toda Alors, lengua. c'est vrai que Entonces je suis, es cierto que très attachée yo estoy à la muy musique, ligada, muy qu'elle m'inspire apegada a la beaucoup, música, que me inspira mucho dans mon travail en mi d'auteur, trabajo structure como autora beaucoup y mes estructura romans. mucho mis novelas. Mais je pense qu'il y a beaucoup Pero creo que hay d'auteurs muchos autores africains ou africanos o afrodescendientes para los cuales no es igual y son negros igual. Je ne sais pas. No lo Je sais sé, pas la comment verdad. répondre à ça. No Je sé sais cómo pas si c'est responder a parce que esta je suis pregunta. noire. No Je sé pense si que es c'est porque parce que soy je suis negra. Yo noire pienso que es porque et soy que yo. j'ai grandi Y porque crecí dans une maison en una baignée de casa jazz, parce que mon bañada père por el était jazz, un grand inundada de amateur de jazz, porque jazz, mi padre era un et que gran ça a amante del été jazz la bande son y de ma realmente vie. fue como la banda de sonido de mi vida. Y no concibo la vida sin esta música. Sí, pero la música negra o el jazz o el rock, el blues, toda la música nace del cuerpo. La música se danza, pero la música clásica separó, digamos, estos dos espacios, el espacio de la escucha y el espacio de la danza. En la música afroamericana y también africana, esos espacios nunca están separados. Y yo encuentro eso también en tu prosa. A propósito de Faulkner, sí, pero es blanco del sur, así que no es blanco. Y García Márquez, que hace esta relación con el cuerpo, se escribe con el cuerpo, no está solamente escrito desde la cabeza. No, pero de todas maneras, no sé si hay realmente escritores que puedan escribir únicamente con su cerebro. Yo, por supuesto, escribo como vivo, entonces también escribo con mis sensaciones, también escribo con mis emociones. Sí, hay carne en mis libros, hay ritmo en los libros, pero ¿por qué? Porque la literatura intenta imitar la vida y que estamos vivos en nuestros cuerpos. No puedo hacer abstracción del cuerpo bajo pretexto que estoy producir una obra del espíritu. Mi espíritu no está desconectado del cuerpo, entonces probablemente eso se sienta en esta escritura. Y antes incluso que sea cuestión de masa, de forma musical, provengo de un medio cultural donde, bueno, hay colores, imágenes particulares, ritmos, y que todo esto es convocado bajo mi pluma. Y pienso que podríamos hacer lo mismo siendo un autor europeo. Bastaría con abrirse a ciertas posibilidades. Evidentemente los ritmos serían distintos, las imágenes también, pero podría ser totalmente el mismo procedimiento, es decir, escribir con la totalidad de lo que se es, de escribir como se es. En un debate sobre el racismo, me asusta que me digan que me vieron en un... Decía en esta entrevista en la televisión que los franceses tienen miedo porque van a perder su cultura, porque las personas que vienen de otras culturas van a invadirlos.
Y yo encontraba eso muy... Nosotros en África hemos vivido esto y sobrevivimos. Y hay que verlo lo ven con mucho pánico, con miedo. Y los libros que cuentan estas cosas, una historia muy, muy desgraciada, muy difícil. Es muy duro, no están desesperados, no son libros de pánico, donde las personas estén en la desesperanza. No son personas optimistas tampoco, pero lo que quieres decir, pienso yo, la vida continúa. Y la vida es soberana. La vida es soberana y si queda una pequeña oportunidad, siempre la capta, siempre la toma. En esta emisión que tú estás evocando, se hablaba de la angustia que alcanza a una gran cantidad de franceses hoy día, que después de haber colonizado la mitad del mundo casi, se sienten hoy día desposeídos de su país e invadidos por las personas que colonizaron, es decir, por las personas a las cuales enseñaron a soñar con Francia. Entonces las personas están inquietas de ver el mundo que conocían desapareciendo alrededor de ellos. Y yo explicaba justamente esto, de que los africanos subsaharianos e incluso los amerindios vivieron la desaparición del mundo conocido. Pero estamos aquí y además para hablar de África subsahariana, no solamente estamos aquí, sino que no tenemos resentimiento, no tenemos odio. Lo que nosotros pedimos es poder vivir libres donde estamos nosotros. Yo espero que esto se nos acordará o por lo menos que lo lograremos. Pero mientras estén vivos, hay algo que hacer. Y las culturas subsaharianas en general, hay algunas excepciones, pero en general no consideran la muerte como el fin de todo. La muerte es una modalidad de la vida. La vida misma no se interrumpe nunca. La muerte es la transformación, es la renovación, es el cambio de estado, pero no es el fin de la vida. Entonces, cuando tienen esta visión del mundo, lo que es más importante para ustedes es adaptarse. Entonces los africanos subsaharianos han aprendido o por lo menos intentado reconstruirse en el sitio donde se vino abajo todo esto. A menudo donde te caíste es donde vas a tener que levantarte. Y si puedes levantarte, aunque te cueste, aunque te duela, aunque estés un poco herido, si estás vivo, tienes que celebrar el hecho de estar vivo y el hecho de tener aún algo que cumplir. Entonces eso es lo que yo trataba justamente de transmitir a los franceses y a todas las personas que tienen miedo de lo que les pueda pasar. Es la vida, es el movimiento de la vida y las cosas cambian. La mayor parte de nosotros, si observamos las cosas solamente a escala de una vida humana, el mundo que nosotros conocimos cuando teníamos 5 años es un poco distinto del que conocimos cuando teníamos 30 o 35. Las cosas cambian todo el tiempo. Eso es la vida. Entonces, el problema de los europeos es un problema que finalmente tiene que ver con su percepción de sí mismos. Es decir, Europa del Este, particularmente, que se había permitido invadir el mundo entero, llegar donde los demás sin consultarles, colonizarlos, además despojarlos, porque quería poseer el mundo. Bueno, hoy día se dan cuenta
de que por querer poseer el mundo terminaron siendo poseídos por él y no estaban listos para eso. Y eso es lo que van a tener que aprender, que pertenece al mundo, no es el mundo el que les pertenece. Va a tener que volver entonces a un estado de modestia y probablemente va a tener que modificar su paradigma para poder entrar en humanidad con los otros, abandonar toda idea de superioridad, abandonar toda voluntad de dominación, todo deseo de dominación, entrar en un universo tal vez de relación más occidental, más horizontal, y de compartir. Entonces será necesario que Europa y una parte del mundo se desoccidentalice, porque la occidentalidad es una palabra que yo inventé para hablar del proceso a través del cual Europa va a trabajar en su propio ensalvajamiento, en su propia entrada en la barbarie. Es decir, Europa no siempre fue Occidente. Se vuelve Occidente justamente con las conquistas coloniales. Se vuelve Occidente justamente cuando decide fundar sus relaciones con el resto del mundo sobre la predación y la dominación. Y está todavía un poco ahí. De eso hay que salir. Pero ¿qué sucede? Qu'est-ce qui se passe avec sucede con c'est un peu le thème de ce livre. Y ese es un poco el tema de este libro, con estos africanos subsaharianos que viven, que están occidentalizados en Europa, que no pueden vivir completamente en el universo de África, en esa sensación de que la muerte no existe, los occidentales. No, normalmente yo no soy eso. ¿Tú piensas que la muerte es una fase de la vida? Yo creo que la muerte es una modalidad de la vida. Creo firmemente en eso, pero contrariamente a los personajes principales de esta novela, tuve la suerte de poder nacer y crecer en África. Y eso da un poderío que no se tiene cuando se vive en otro lado. Por eso les invito a todos a que vayan a conocer África algún día. Realmente tiene una riqueza que compartir con el mundo. Nosotros vivimos en África, sí, es lo que yo veo. Cuando veo el desorden arquitectural de esta ciudad, me digo que hay un poco de África. Hay un poco de África en Valparaíso. Entonces, este personaje... Pero no conoce a Santiago. Hablemos aquí de un personaje cuya madre vino de África, pero que él nació en Europa. Y se pertenece mucho a su país de infancia. Entonces, primero es un europeo que tiene una ascendencia africana, pero su sensibilidad y su visión del mundo son muy europeas. Entonces, la primera vez que va en África no se siente en casa, encuentra un poco asqueroso y pobre, su familia es pobre, entonces no ayuda mucho a que se aclimate. Y luego va también bajo circunstancias particulares, ya que su madre quiere un poco deshacerse de él y lo comprende. Entonces todo esto se mezcla un poco para complicar su relación con África, pero es cierto que es un personaje emblemático sobre la dificultad que sienten algunos a abrigar en el seno de sí mismo a muchos mundos, y frecuentemente son mundos que están en conflicto, que no conviven de manera apacible, que no son considerados
tratados como iguales. Entonces, frecuentemente tenemos deseos de elegir un lado por sobre otro, pero sin embargo no se puede realmente escoger. Se pertenece un poco a los dos y hay que encontrar una forma de armonizarlo. Entonces, para los afroeuropeos, afroeuropeo es la palabra que designa entonces los europeos de ascendencia africana, que son principalmente de cultura europea, pero con apegos, vínculos hacia África. Pienso que la primera cosa aquí es reclamar de manera sana y apacible todo lo que nos constituye. Hay que aceptar todo lo que está en sí. Y pienso también que si aceptan todo lo que está en ellos y que logran exteriorizar esa aceptación, van a ser una suerte para Europa, porque precisamente van a ser una de las fuerzas que van a permitirles salir de la occidentalidad. Porque si usted es europeo y que al mismo tiempo se está muy apegado a África, entonces se tiene en el corazón el que, por ejemplo, la política extranjera del país no sea desfavorable a África. Tiene el deseo de encontrar equilibrios de modo a que cada uno pueda beneficiarse de un nuevo orden del mundo. Entonces, mientras más se va hacia una sensibilidad transversal y asumida como tal, más se tendrá la posibilidad de entrar en un ambiente que nos permita considerarnos realmente como cercanos los unos de los otros y no como tan distintos. Entonces, hago un llamado de deseo, de florecimiento, de realización de esta civilización afroeuropea que vemos en todos los países, España, Alemania y también en Suecia, donde se ven tantos jóvenes afroeuropeos que se expresan y que piden ser reconocidos en su país, pero lo que hace falta es que hagan política. Tal vez Europa no fue siempre europea. No, Europa no siempre fue europea, pero sobre todo no siempre fue Occidente. Entonces hay que recordárselo. ¿Por qué? Porque el hecho de que no siempre haya sido lo que es, significa que puede elegir lo que va a hacer, si lo quiere. Si se es un poco menos perezoso, si se es más ambicioso, se puede totalmente decidir de otra manera de estar en el mundo. C'est un poco el privilegio de la vida europea, de que anima, que tiene esta alma. Tengo esta asociación que cuando se cree que se es inmortal, que el hambre, la muerte, la fragilidad no existe, se pierde algo. Y que los africanos, los sudamericanos o los europeos del este, no es un tema racial. Sabemos que la muerte existe y estamos más cerca de la verdad que esta Europa que cree que puede ser inmortal. Y cuando una persona de 82 años tiene un consejo, se piensa en una tragedia. Es un poco eso que está ahí en la novela. No sé si tengo una respuesta a eso. Son cosas que vivo y que a las que no reflexiono siempre. Es cierto que la Europa del Oeste tiene del Este y Occidente. Y pienso también un poco Estados Unidos, también se tiene ganas de dominar la materia y de ser amo de todas las circunstancias, mientras que cuando la sensibilidad africana
que acepta lo imprevisto de la vida, acepta una parte de lo irracional, se acepta no comprenderlo todo, y las cosas que no se comprenden también tienen el derecho a estar ahí, que están ahí, no se las comprende, pero tratamos de componer algo con ellas, ya que están ahí. No se intenta necesariamente dominarlas, controlarlo todo. Hay algo pueril finalmente en el hecho de querer absolutamente dominarlo todo, y pienso que es la expresión de una gran fragilidad también. Si se quiere dominar todo es porque se tiene miedo y por eso se quiere todo controlar. Es necesario un poco de confianza en sí mismo para ir al frente de lo imprevisto y decir que no se sabe qué va a pasar, pero soy yo y estoy aquí y ya veré. Más allá de cuál sea la situación, voy a tratar de adaptarme. Tenemos miedo de eso, entonces tratamos de llevar la delantera y finalmente de fabricar el devenir, pero salimos un poco de lo viviente cuando se hace esto, al menos la impresión que tengo, y para mí esto es el testimonio de una fragilidad más que de un poder. Pienso que el poder es aceptar lo imprevisto. Es lo que hago en mis libros, de atravesar tal vez las sombras, porque forma parte de la experiencia. La palabra romper está en todos los libros, ya se lo han dicho. En este primer ciclo literario, al menos, también lo llamo ciclo sombra, luz, y frecuentemente un trabajo entre la noción de sombra y luz. Y pienso que todo el ciclo en sí es una travesía de región un poco subterránea de nuestra experiencia humana. Digo nuestra experiencia humana porque no creo para nada que lo que cuento sea específico en términos humanos. No pienso que sea específico para África, pienso que nos pertenece a todos. Pero bueno, fue un ciclo literario en el que tenía la necesidad de frecuentar zonas de disconformidad. ¿Piensas que tenemos miedo de la sombra y que la sombra es más grande? ¿Tenemos miedo de esta sombra? Frecuentemente porque sabemos tal vez que es nuestra sombra, pero no vemos el rostro. No es solamente que sea más grande, pero no vemos su rostro, y sobre todo a veces parece ser inalcanzable, inasible. Entonces no solamente tenemos miedo de nuestra sombra, pero también frecuentemente somos muy dotados de fabricar estos espantapájaros y fabricar los motivos de nuestros miedos, y también fabricarnos enemigos incluso. Porque no tenemos, al menos en algunos espacios del mundo, hemos perdido la capacidad de vivir sin ser amenazados. Nos sentimos importantes cuando hay una amenaza, entonces lo fabricamos y luego nos sorprendemos. Fabricamos una sombra y luego no. Frecuentemente estamos, nuestra criatura va más allá de nosotros mismos, y también es en el caso de los monstruos que hemos fabricado y que pensamos inicialmente que los íbamos a poder controlar, pero se escapan del cerco un día y ya no podemos controlarlo, entonces no había que fabricarlo. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿En qué está tu obra actualmente? Veo tus propios libros y quiero saber hacia dónde continúa. ¿Qué responder a eso sin desflorar los proyectos futuros? Digamos que este ciclo aquí se terminó con un díptico romanesco que trabajaba sobre cosas íntimas, sobre lo femenino, que es cómo se construye, cómo lo heredamos, cómo
cómo florece y sobre nuestra capacidad a congeniar nuestras heridas de infancia. Ahora estoy sobre un trabajo totalmente distinto porque tengo ganas de imaginar el futuro sin escribir un texto afrofuturista que sea una novela de ciencia ficción, porque cada vez que se habla de afrofuturismo se piensa que es necesario poner tecnología en todas partes. Intento imaginar un futuro subsahariano y una modernidad subsahariana que no sea una copia de Occidente. Sí, y ver si es posible. Entonces intento responder a esa pregunta y no es fácil porque hemos adquirido muchos hábitos y son cosas que hay cosas que son fáciles y estamos acostumbrados a hacerlas, pero intento inventar un mundo, intento inventar una África que sea franca del colonialismo de una vez por todas. Y también un entorno panafricanista, es decir, allí donde se haya abolido tanto los estados de naciones heridos de la colonización, pero también algunas de las fronteras coloniales, para reconfigurar un espacio humano. Entonces, por el momento no puedo decir cuál va a ser el término de esto, pero estoy en ello.